Santo y acompáñeme por favor a Hechos del Espíritu Santo, a Hechos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, a Hechos del avance del reino a través de un pueblo redimido por gracia, o a Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a ver entonces el capítulo 25. Perdón, sí, 25, el miércoles pasado vimos el 24. Capítulo 25. El título de esta enseñanza es Pablo ante Festo y su defensa del Evangelio. Ya vimos cómo en el capítulo anterior Pablo hizo defensa del Evangelio ante Félix el infeliz, como alguien lo dijo el miércoles pasado. Hoy vamos a ver Pablo ante Festo y la defensa del Evangelio. Y seguimos viendo particularmente en esta fase del libro cómo brilla de forma preciosa la providencia de Dios y su especial cuidado sobre la iglesia y sobre sus siervos. Vamos a leer primero hasta el versículo 12 y luego vamos a leer la segunda porción del capítulo que va desde el 13 hasta el 27. Vamos entonces a leer. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Cuando abordamos capítulos como este y particularmente el bloque de enseñanzas que iniciamos desde el capítulo 24 hasta el 28, no es muy sencillo estructurar una predicación al respecto, pues delante nuestro tenemos un texto histórico, que lo que hace de manera particular es relatar aspectos puntuales de las vivencias específicas del apóstol Pablo y del proceso que Dios efectuó para el avance del Evangelio. Pero cuando esto sucede, nuestra pregunta natural es: ¿por qué el Espíritu Santo movió a Lucas a redactar y preservar estos elementos? ¿Qué aspectos prácticos tiene para la iglesia hoy estos elementos tan contundentes de lo que sucedió con la iglesia? Veamos entonces una vez más la situación en la que se encuentra Pablo. Pablo entonces está siendo de alguna forma juzgado de manera injusta.
se encuentra en medio de una seria defensa. Esta es su cuarta defensa con respecto al Evangelio. Y bien había dicho el Señor que Pablo en algún momento tendría que apelar a distintas autoridades. Pero tal y como Jesús lo prometió, ha sucedido con Pablo, que cuando tuvieran que dar cuentas de su fe, ¿qué haría el Espíritu Santo? Intercedería por ellos, ¿cierto? Y les daría todo lo necesario para dar defensa. Y en Pablo esto ha quedado claro. Aunque Pablo gozaba de gran inteligencia, de un intelecto envidiable, de unas credenciales académicas particulares, sabemos que no fue el brillo de sus capacidades lo que le permitió dar las grandes defensas que dio. Realmente el agente principal de tan elocuentes y eficaces defensas fue ¿quién? El Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede en esta escena? No solo al apóstol Pablo y a los demás apóstoles les fue necesario comparecer ante tribunales políticos, ante la realeza, sino que el desarrollo de la iglesia ha tenido que lidiar con este asunto. Podríamos pensar en uno rápidamente, nada más y nada menos que nuestro hermano de antaño Lutero. Lutero tuvo que presentarse en audiencia una y otra vez. Pero hubo una de manera particular en la que le fue solicitado que tenía que renunciar y declinar de todas las enseñanzas que había dado respecto a las malas prácticas de la Iglesia Católica. Eso se conoce como la dieta de Bort, ¿cierto? ¿Y qué hizo Lutero en este momento? Pidió 24 horas para que se le permitiera evaluar si era acertado declinar de sus enseñanzas o permanecer en ellas. Esto implicaría una cosa, muerte, si decidiera hacer lo contrario a lo que se le solicitaba. Pero el Espíritu de Dios operó en el corazón de nuestro hermano y surge una de las afirmaciones más importantes para la iglesia hoy. Cuando Lutero dijo, no puedo ni quiero hacer algo contrario a lo que la Escritura ordena a mi conciencia. Y esto marca muchas situaciones en las que la iglesia ha tenido que encontrarse en juicios, pero siempre el creyente tendrá que efectuar la misma respuesta. No puedo hacer algo contrario a lo que la Escritura enseña. Y es mi deber mantener mi conciencia sujeta y cautiva a la verdad de Dios. Y en una extensión muy distante, muchos de nosotros tal vez no siempre tengamos que comparecer ante un tribunal, pero a veces tendremos que comparecer en nuestros trabajos, donde muy seguramente se nos pedirá que declinemos de la verdad en la que hemos creído, que participemos de una acción ilícita y contraria a la palabra de Dios. Y en ese momento, el Espíritu Santo nos asistirá para que nuestra conciencia permanezca sujeta a la palabra de Dios y podamos escoger obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cuál es la razón del contexto de lo que estaba pasando? Y no perdamos esto de vista porque es muy importante en este capítulo. ¿Por qué Pablo había sido retenido? Recuerden que estaba saliendo Félix de su gobierno, un gobierno que fue pésimo. Pero a diferencia de Félix, Festo históricamente sí gozó de un gran prestigio en su ejercicio como gobernante de Judea. La historia muestra que logró generar una gran mejora en los procesos económicos, en los procesos sociales y en el establecimiento del Imperio Romano. Pero había quedado un gran problema, un tal Pablo. ¿Pero por qué Pablo era un problema en este momento?
¿Por qué no se acercaron los judíos a decirle, oh Festo, por favor ayúdanos a mejorar nuestras condiciones económicas? Permítenos desarrollar mejores procesos de construcción agrícolas o que permitan una mejor sustentabilidad de nuestra comunidad. ¿Por qué se acercaron a decir, danos ese hombre? Entréganos a este hombre para nosotros hacer ¿qué? Matarlo. ¿Por qué querían matar a Pablo? ¿Por qué esto ya no había quedado sencillamente atrás y dejar a Pablo en Cesarea? Recordemos que los judíos eran una teocracia y había una clara e indivisible relación entre la religión y los procesos políticos y de gobierno. Entonces, en una teocracia, la mejor forma de afectar la dinámica política era afectando su dinámica espiritual. Pues si se afectaban los presupuestos o los supuestos espirituales, las premisas espirituales, todos los procesos políticos se verían afectados. Pablo entonces con sus enseñanzas estaba atacando directamente los procesos religiosos de Israel y por consiguiente los gobernantes iban a perder poder sobre el pueblo y sus súbditos. Qué parecido esto es al escenario que nosotros tuvimos que enfrentar en Latinoamérica. Cuando Latinoamérica fue colonizada y particularmente nuestra nación, en el proceso de conquista, lo primero que se hizo fue establecer parámetros religiosos distantes de la Escritura para poder asegurar el gobierno y la manipulación sobre el pueblo conquistado. Por eso en nuestra cultura, durante mucho tiempo, el pueblo no tenía acceso a la instrucción bíblica. Lo máximo que podían acceder era a misas en latín mientras el sacerdote daba la espalda al pueblo. Misas que nadie podía entender, pero que conferían un poder religioso a las autoridades que no tenían y un gran temor en el pueblo. De ahí surgieron frases que aún siguen vigentes en nosotros. Es que ustedes no deben leer la Biblia porque se enloquecerán, porque este texto no ha sido dado a la plebe, sino a los reyes y a los sacerdotes. Cuando el Evangelio llega a manos del pueblo, cuando la verdad de Dios empieza a ser traducida en todas las lenguas, la hegemonía propia de estas autoridades religiosas inmediatamente se vio afectada. Este Sanedrín, compuesto por 72 hombres, sabía que no había un tema más importante en este momento que acabar con ese tal Pablo y sus enseñanzas. Porque estas enseñanzas estaban llevando a que perdieran el poder y el control sobre el pueblo presente. Pues la verdad de Dios, querida iglesia, siempre será una gran molestia para la falsa religión y para la falsa política. Siempre. Por eso la iglesia históricamente siempre ha sido perseguida. O por religiones dominantes contrarias a la Escritura que necesitan sacar la verdad de Cristo de su camino para poder ejercer control y dominio, o de las autoridades políticas para poder gobernar y establecer regulaciones que son contrarias a la palabra de Dios. Y esto siempre ha pasado y seguirá pasando. Entonces, este contexto nos permite comprender lo que estaba sucediendo. Porque a vista nuestra podríamos decir, pero bueno, pues simplemente deberían liberar a Pablo. Pero ¿qué pasaba si liberaban a Pablo? Festo entonces se ganaría un gran problema con los judíos.
Y entonces tendría un pueblo sublevado que no se sujetaba a su gobernabilidad. Y eso le ocasionaría un gran problema ante la máxima autoridad. No solo pondría en peligro su vida, sino su posición privilegiada. Por eso no tomaba tampoco la decisión de sacarlo. Entonces vemos en este momento particular que el pueblo de Dios una y otra vez será puesto en tribunales, pero una y otra vez será preservado por Dios mismo. La razón es que la verdad de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra, siempre será una gran molestia. ¿Para qué? Para la falsa religión y para la falsa política o los falsos gobiernos. Cuando estos están lejos de la palabra de Dios, siempre verán a la iglesia como un enemigo. ¿Qué más entonces nos muestra esta situación particular? Dios definitivamente es quien gobierna sobre el corazón de las autoridades. Él inclina el corazón del rey siempre hacia su voluntad. Y lo hizo en esta ocasión con Pablo ante Festo, así como lo hizo ante Félix. Pero mire lo que dice el versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, miren lo que dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¡Qué sabiduría! Lo primero que está diciendo es: oh Festo, mi proceder es conforme a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Dios, de la cual mis detractores me están acusando. Yo soy fiel a la ley de Dios. Y es la ley de Dios la que me tiene haciendo lo que estoy haciendo y enseñando lo que estoy enseñando. Porque la ley y los profetas, ¿a quién apuntaban? A Cristo Jesús, el único camino. ¿Y de quién estaba predicando Pablo? Del camino, la verdad y la vida. No atenté contra el templo, como ya lo vimos con Félix, ni contra César, es decir, contra ninguna ley romana. Esto significaba que legalmente Pablo era culpable o inocente. Era inocente. ¿Podía ser liberado? Podía ser liberado. Entonces, ¿por qué permanecía preso? Porque Dios tenía un propósito mayor. Porque Dios había decretado que el mensaje del Evangelio llegaría hasta Roma, con todo pago y bajo custodia. Y nada ni nadie puede cambiar el decreto de Dios. No hay un solo acontecimiento que pase en este mundo caído que no esté gobernado y determinado por Dios desde antes que todas las cosas fueran llamadas a existencia. Porque nuestro Dios es soberano y todo lo que pasa ha sido escrito por Él. Por eso es que Dios conoce el futuro. No porque Él va al futuro y lo ve, sino porque Él lo escribió y Él sabe todo lo que acontecerá al género humano. Entonces apela al César. ¿En qué gran problema metió a Festo? Pues presentar a un hombre en estas características ante el César, y si el César encontrara que no hay una razón importante, ocasionará o su muerte o que sea declinado de su posición de autoridad. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo.
Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. ¿Qué estaban pidiendo? Muerte. Este hombre debe ser asesinado. 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Mis hermanos, ¿notan ustedes la belleza, la sabiduría y el perfecto obrar de Dios en la línea de tiempo de desarrollo de la humanidad? Podría decir alguien, pero ¿por qué Dios no proveyó antes la evangelización de Roma, de Cesarea y de esta parte de Oriente? Pues porque era necesario que hubiera un modelo de gobierno que garantizara la legítima defensa del pueblo de Dios cuando éste fuera acusado de manera ilegítima. Así que Dios mismo usa en su propósito eterno las mismas leyes que rigen al hombre para asegurar cuando es necesario el avance de su reino. Y no sucedió en nuestro país con la Constitución de 1991. Mis hermanos, las mismas legislaciones tienen un propósito dentro del trato de Dios para con su pueblo y del avance de sus propósitos en una nación y en el mundo entero. Así que ningún gobernante, ni ninguna autoridad, ni ninguna ley terminará tomando por sorpresa a Dios y a sus propósitos, porque Dios es soberano y todo al final será útil ¿para qué? Para el avance de su reino y el establecimiento de su propósito. Entonces, Pablo, al ser un ciudadano romano, al haber tenido los padres que Dios le dio, al haberlo tomado en el contexto en el que fue educado, ahora es protegido por causa de esa provisión divina. Quiere decir que la familia en que nosotros nacemos no es un accidente. No lo fue con Pablo y no lo es con nosotros. ¿Para qué? Para tratar en nosotros y disponer en nosotros lo que Dios así quiso. Sigamos entonces. Versículo 17. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. ¿Nota usted acá el centro de este problema? Cristo. Pero ¿sabe qué es lo asombroso? Que los judíos, los fariseos, enseñaban la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, es que yo no estoy enseñando algo distinto a lo que la ley de los judíos enseña. Yo estoy hablando de la resurrección de los muertos de la que nosotros hablamos. Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Pero ¿qué implicaba esto para estos malvados gobernantes del Sanedrín? Pero esto ya lo había profetizado nada más y nada menos que el maestro de Pablo, llamado como Gamaliel. Pues dijo, no se metan con ellos,
pues si es de Dios, nadie podrá detener su avance. Pablo entonces se encontraba ante un estrado legal, ante las máximas autoridades por la predicación de un mensaje. Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. Y este mensaje es perturbador para la humanidad. Y es locura. Y lo vamos a ver cuando expongamos el capítulo 26. Es locura al hombre gentil pensar en que un hombre llamado Jesús, siendo Dios, experimentara la muerte en su naturaleza humana para salvar a pecadores, que la muerte no lo pudo retener y que ascendió al tercer día. ¿Qué más dice? Yo dudando en cuestión semejante, ¿por qué dudaba Festo de esto? Porque el creer en la muerte y en la resurrección de Cristo solo es posible en aquel en el cual Dios ha soplado vida mediante su Espíritu. Ningún muerto podrá creer en Cristo, en su muerte y en su resurrección si el Espíritu Santo no sopla vida en aquel individuo. Festo oyó esta verdad predicada por Pablo, pero no es coherente. No es lógica una mente que es esclava del pecado. Por eso, para que el hombre pueda creer, primero necesita ser regenerado. Primero necesita ser traído a vida mediante el Espíritu Santo. De lo contrario, la muerte y la resurrección de Cristo será ¿qué? Una completa locura. 21. Mas como Pablo apeló para que le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviaran yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿En qué se estaba convirtiendo Pablo para estas personas? En un ejercicio interesante que alimentaba la curiosidad de almas no regeneradas. Mis hermanos, para muchos las verdades del cristianismo son un entretenimiento y un mero espectáculo burlesco. Y muchos querrán escuchar las verdades acerca de Cristo, no para creerlas, sino para burlarse de ellas. Pero muchos, mientras querrán burlarse de las verdades del Evangelio, Dios soberanamente mostrará su misericordia y soplará vida en muchos de estos burladores, así como un día lo hizo en nosotros. Pues cuántos de nosotros, siendo de aquellos que se burlaron del camino, fueron traídos a vida por aquel del cual nos burlábamos. Y por eso Pablo nunca ponía resistencia a esta oportunidad. Nunca vemos a Pablo molesto. Otra vez se van a burlar de mí. Oh Señor, no quiero tirar más las perlas a los cerdos. No, cuánta oportunidad tenía Pablo de presentar el Evangelio, oportunidad que Pablo aprovechaba, porque Pablo nunca redujo el poder del Evangelio a la dureza de su audiencia, sino al poder del Dios del cual él hablaba. Y siempre que habló a las autoridades, lo hacía con la esperanza de que Dios soplara vida. Pero ¿cuántos de nosotros nos creemos mejor que Pablo? Y decimos: Señor, ¿otra vez quieres que le predique a este incircunciso, gentil, cananeo que se burló de mí el domingo pasado? Yo no perderé más mi tiempo.
¿Qué diferencia? Es el corazón de un hombre que no se paraliza por la condición del pecador al que se le predica, sino que mantiene su mirada en el poder del Evangelio que sale de sus labios. No hay razón para cansarnos. Y cuanta oportunidad se nos dé de hablar de Cristo, usémosla. Así implique que se burlen de nosotros. Pues nuestra esperanza es que alguno de esos burladores sea traído a vida. Porque un día nosotros también fuimos burladores de Cristo, menospreciadores del camino, menospreciadores de la verdad. 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Hermanos, ¿ustedes no creen que esa afirmación es suficientemente paralizante para no hablar más? ¿No es suficientemente intimidante que cada vez que va a hablar primero se le recuerde: y este ha sido pedido para muerte, y este ha sido pedido para muerte, y este ha sido pedido para muerte? Pero titubeó Pablo. Su voz se quebrantó para predicar el Evangelio de ninguna manera. Una y otra vez lo hizo con el mismo fervor, con la misma pasión y con la misma certeza de quién es el Dios del cual él hablaba. 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Qué torpe es el género humano. ¿Nota usted lo que está diciendo Festo? Yo determiné. Fui yo quien ha decidido enviarlo. Mis hermanos, no hay un solo hombre que no sea un simple siervo del Dios vivo. No fue Festo quien determinó este suceso. Fue Dios quien determinó el día y la hora en la que Festo enviaría a Pablo al lugar que Dios había determinado. Versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y Festo no se alcanza a imaginar lo que hizo. Pues el rey Agripa y Berenice eran expertos en la ley. Pero no me voy a adelantar. Ellos conocían muy bien el pueblo judío. Y notaremos en el siguiente capítulo cómo Pablo es impulsado y estimulado para predicar el Evangelio a estos conocedores de la ley. Y cómo Dios, situación tras situación, provee a Pablo una defensa sólida que asegura el avance del reino de Dios. Mis hermanos, sin querer ser repetitivo, es imposible ignorar cómo este y los demás capítulos siguen mostrando la providencia de Dios. Cómo Lucas quiere registrar la autoridad absoluta, el señorío, la soberanía de Dios en todos los acontecimientos. ¿Y qué debe seguir produciendo este capítulo, tanto como lo hizo el 24, como lo hará el 26, el 27 y el 28? Una plena certeza de que nuestro Dios gobierna en todas las esferas de la sociedad. Y no hay un solo gobierno que no tenga una función y un propósito dentro de lo que Dios ha determinado para el avance de su reino. Nada es accidental en este mundo, nada es casualidad.
Todo está bajo el gobierno perfecto de nuestro Dios. Y lo que Él ha determinado, nada ni nadie podrá obstruirlo ni cambiarlo. Porque Dios es inmutable y su decreto es eterno. Qué gran consuelo trae tener a un Dios así. Qué distinto a esa idea de un Dios que no es soberano, a un Dios que depende de la decisión del hombre. Pues si Dios no es Dios sobre todas las cosas, no es Dios de nada. O gobierna sobre todo o no gobierna sobre nada. Y si la voluntad de Dios puede ser afectada o alterada por la decisión de los hombres, entonces los hombres están por encima del poder de Dios y Dios no puede conocer el futuro. Pero ¿por qué Dios conoce el futuro y éste no cambiará? Porque nada ni nadie puede cambiar o modificar lo que Dios ha determinado. Hermanos, Pablo afrontó momentos difíciles, pero de algo estaba seguro: Dios gobernaba sobre ellos. ¿En qué debe descansar la iglesia en este tiempo? Dios siempre levantará hombres que prediquen fielmente su evangelio en todas las esferas. El avance del reino nadie podrá detenerlo. Y sin importar cuán recio sea el tiempo en el que estamos, el evangelio seguirá avanzando. Así ha sido y así seguirá siendo. La iglesia está segura que cuando tengamos que dar defensa de nuestra fe, aunque no sepamos qué decir, el Espíritu Santo nos dirá qué decir. Aunque nuestras fuerzas parezcan flaquear, Dios una y otra vez las renovará para permanecer fieles en el cumplimiento del llamado que nos ha hecho. Una vez más, Pablo defiende el Evangelio, que Cristo murió, pero resucitó, que la muerte no lo pudo retener, y esa es la verdad que ha salvado hombres pecadores y es la verdad que hoy sigue salvando hombres pecadores como nosotros. Vamos, querido amigo, no sigas pensando que la muerte y la resurrección de Cristo es locura. No sigas haciendo parte de aquellos que piensan que esto no tiene lógica ni sentido. Vamos, cree en Cristo, que Él es el que fue prometido por la ley, que Él es el único que da vida, que Él es el único que perdona pecados. Por eso la muerte no lo pudo retener y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por su pueblo. Si tú hoy vienes con un corazón humilde y le dices a Cristo: oh Jesús, aunque para mi mente es locura, sé que solo tú tienes poder para salvar a un pecador como yo. Ilumina mi entendimiento para no burlarme más de tu muerte, para no burlarme más de tu resurrección, sino para creer en ella y encontrar vida. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por esta fase final de este maravilloso libro que nos muestra tu poder, tu soberanía, cómo cada circunstancia encaja de forma perfecta y cómo tus designios son sí y son amén. Nadie podrá dañar, ni cambiar, ni alterar lo que tú ya has determinado. Hoy venimos a ti para exaltar al único Dios soberano, al único Dios eterno y al único Dios perfecto. Gracias, Señor, porque sin importar los gobernantes que se levanten, tanto en las esferas políticas como en las esferas religiosas, nuestra confianza está en ti, pues tú has preservado eficazmente a tu pueblo y así lo harás hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos, 3 capítulos, ya casi, paciencia. Estamos llegando al final de esta historia, pero ruego al Señor haya sido un gran alimento lo que hemos visto para confiar en ese Dios en el que hemos puesto nuestra mirada, pues es un Dios perfecto, soberano, sabio y eterno. Que tengan un feliz resto de semana, hombres.